Condenamos categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada cometió contra un grupo de migrantes irregulares de origen venezolano. Estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado de acuerdo a la ley. Como gobierno, estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura, que proteja los derechos de los migrantes, que muchas veces son abusados por bandas de trata de personas, y que también proteja los derechos de los chilenos. Por eso impulsamos una ley que favorece la migración legal y combate la migración ilegal. También hemos expresado nuestra responsabilidad y solidaridad con la democracia en Venezuela. Por eso hemos creado una visa de responsabilidad democrática, que nos ha permitido acoger en nuestro país a más de 500.000 venezolanos y que también favorece la reunificación de las familias, porque no queremos que las fronteras dividan a las familias. Que los reclama, que los protege, tienen patria, su patria bolivariana aquí. Ellos y todos los que han sufrido por ejemplo. Los presidentes de Chile y Venezuela respectivamente, Sebastián Piñera, Nicolás Maduro, como preámbulo a mi próxima conversación con Gustav Brockmeyer, desde Bogotá, Colombia, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Económico Equilibrium CENDE, politólogo con maestría en Desarrollo Internacional, especializaciones en Desarrollo Económico y Política Pública, en procesos de desarrollo socioeconómico en América Latina, integración regional, inmigración y estudios de juventud, educación y empleo. El tema, la situación de los venezolanos migrantes en Chile. Gustav, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo entrarle a este tema, Gustav, en el que la migración crece como una bola de nieve y definitivamente es un asunto ineludible, pero muy difícil de atender también? ¿Cómo contextualizas este reciente escenario de los migrantes venezolanos en Chile? La verdad es que esto demuestra un poco la tensión que se ha venido creando, sobre todo desde el inicio de la pandemia, donde los países de la región han enfrentado duros desafíos económicos, sociales, de salud. Las personas están frustradas, las respuestas de los gobiernos han sido relativamente ineficientes y la gente necesita o está buscando a alguien a quien culpar de sus problemas hasta cierto punto. Y uno de los grupos que se ha visto más afectado durante este periodo son los migrantes venezolanos que residen en los países vecinos y en este caso han sido también víctimas de actos xenofóbicos. En el caso de Chile lo vemos en una manifestación muy evidente y que realmente es muy preocupante porque la mayoría de las personas migrantes que se encuentran en la región declara haber sufrido algún acto xenófobo directamente dirigido a ellos. Y esto es algo que se va construyendo un poco también en base a las narrativas que se crean desde los medios de comunicación, en base a las narrativas que se crean desde el Estado y los actores públicos, y deriva pues en actos de violencia que presentan no solo un riesgo para la población migrante, sino que son además un llamado a los estados a llevar actos de política pública todavía más preocupantes. Ahora fíjate, hablando de preocupación, no solamente ocurre esto que acabamos de retomar en Chile a los migrantes venezolanos, sino que el día sábado al menos 3.000 personas marchan contra la migración indocumentada en la ciudad de Iquique. Es decir, esto no es solamente un tema de decisiones de Estado, sino también de una dinámica social, cuando sabemos que la migración es un derecho humano y que particularmente en esta parte del mundo está tomando mucho nivel, porque ayer conversábamos en el programa sobre lo que ha estado ocurriendo en la frontera, en el Río Grande, entre México y Estados Unidos, bueno, el reciente episodio de los haitianos. Entonces, tal como lo han, por ejemplo, planteado en la Unión Europea, este es un asunto impostergable. Es un problema que no solamente compromete a los emisores y receptores de esa dinámica migratoria, ¿no? Pareciera que es un asunto mucho más colectivo.
Es correcto, es que la migración es una reacción, o sea, el acto de salir del país es una reacción a una situación de crisis en la mayoría de sus casos, sobre todo en las maneras y formas que estamos viendo desde países como Haití, desde países como Venezuela y desde algunos otros países de Centroamérica. Entonces, la migración al final es un acto de desesperación producto de una crisis que se da a nivel interno, pero que es un desafío en el caso de Latinoamérica regional. Es un desafío que requiere de respuestas regionales que tampoco se han dado, no se han creado mecanismos eficientes por parte de los países receptores y los mecanismos internacionales que están disponibles para dar una respuesta articulada a este fenómeno que requiere pues de muchos esfuerzos conjuntos. Y esto deriva, al no dar una respuesta articulada, eficiente, con una política pública efectiva, deriva también en que los procesos migratorios sean más desordenados y deriva pues en que la percepción de las poblaciones de acogida sea extremadamente negativa frente frente al fenómeno migratorio. De hecho, gira alrededor de entre el 65 y el 80% de la población de acogida en los diversos países de América Latina el rechazo hacia el fenómeno migratorio venezolano, incluso hacia la población venezolana que está migrando. Se considera que el impacto es negativo y esto es algo que hemos desmentido. El impacto de la migración no es negativo. De hecho, en el caso de Perú, por ejemplo, vemos que la migración venezolana dejó un aporte positivo fiscal en el año 2020, un año de pandemia, de 35 millones de dólares. Entonces, lo que estamos viendo es que se están creando unas narrativas que se refuerzan por parte de ciertos actores claves de la sociedad de que la migración es un fenómeno negativo, peligroso, que genera inseguridad, cosa que no ha sido probada por ningún punto estadístico. Y esto genera pues un comportamiento de rechazo entre las personas de los países de acogida y deriva pues en actos como los que se dieron en Chile. Fíjate, Gustav, amigos que nos siguen por radio y televisión, han descrito los medios que esos manifestantes, que esas más de 3.000 personas que marcharon el sábado en Chile, cantaban himnos de la ciudad, alzaban banderas chilenas, así como la Huifala, un pabellón colorido de pueblos originarios andinos contra esos migrantes venezolanos. Ahora, entendiendo, Gustav, que este problema no ha tocado techo, no ha llegado a su tope, entendiendo que la verdadera solución de esto, que es que cambie la situación de los países que originan la migración, no es un asunto para mañana. ¿Cómo avisoras tú? Disculpa si la pregunta es incoherente, pero ¿cómo avisoras tú el futuro, bueno, de este asunto? Una pregunta compleja, no te voy a decir que no, Sí. pero un poco como lo estamos viendo, un poco el abordaje que estamos entendiendo. Hay que reconocer, en primer lugar, que efectivamente el problema se da en el país de origen. Sin embargo, hay una obligación de los países receptores de atender a esta población y ofrecer canales para su regularización. Gran parte del problema es que se han cerrado, sobre todo a partir de la pandemia, la mayoría de los mecanismos que existen o estaban dispuestos para la regularización de población migrante. Entonces, el paso número uno que se tiene que abordar como región es ofrecer canales eficientes para que las personas puedan solicitar ayuda a otros países, puedan acceder a otros países en una situación, o sea, quienes se encuentran en una situación además de una emergencia humanitaria de extremada vulnerabilidad, a solicitar su derecho a protección internacional, cosa que han firmado todos los países de la región prácticamente. Entonces, si bien es un problema del país de origen, se requiere pues de que los países reconozcan que es una situación a la que se le tiene que hacer frente y que no es una situación temporal. Y justamente parte de lo que estamos viendo, por lo menos lo estamos viendo en Colombia, un reconocimiento de que esto no es un problema temporal y se están emitiendo pues ya mecanismos de regularización que den una duración más amplia. En el caso de Colombia, el estatuto da hasta 10 años. Pero hasta que no manejemos esto como región de manera articulada, con mecanismos claros de regularización y de acceso a los países receptores, no vamos a poder asimilar eficientemente el proceso migratorio y transformarlo en la oportunidad que puede presentar. Entonces, o sea, si bien es un problema del país de origen, las acciones que puede tomar la comunidad internacional van a estar siempre más centradas en la recepción de la población migrante de manera eficiente. Y un punto muy importante es no satanizar o no generar, no criminalizar a quienes están solicitando ayuda por una situación de crisis en su país de acogida. El presidente Piñera utilizaba un término, por ejemplo, muy peligroso, hablaba de la migración ilegal. Al tú denominar el fenómeno migratorio sin extenderte más, denominar como que hay migrantes ilegales que están ingresando al país, tú generas una narrativa
que da pie a que la población local se sienta amenazada. Entonces tenemos que cambiar un poco las narrativas para generar procesos de acogida más eficientes que deriven en políticas públicas más eficientes. Esto va desde las narrativas que se generan hasta las políticas públicas que se generan. Y por supuesto están los esfuerzos internacionales por generar cambio en las condiciones de vida en Venezuela. Sí. Todos son frentes que se tienen que trabajar en paralelo y apoyándose de los mecanismos internacionales que existen. Sí. Bueno, Gustav, gracias por estos minutos. Un abrazo, hasta pronto. No, muchísimas gracias a ti, Eduardo. Nos vemos, un gusto. Gustav Braukmeyer, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Económico Equilibrium CENDE, politólogo con maestría en Desarrollo Internacional, especializaciones en Desarrollo Económico y Política Pública en procesos de desarrollo socioeconómico en América Latina, integración regional y migración, y estudios de juventud, educación y empleo. En este programa se trata de honrar el currículum de cada quien. Eso también inspira. Volveremos. Esos son los verdaderos influencers, como dice Carmen Elena